buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros aquí en la hora de consuelo, de nuevo en este espacio, como todo el público televidente que sigue día tras día al iniciar la tarde en República Dominicana, este espacio, la hora de consuelo. Doña Consuelo está en un proceso de recuperación de una leve operación, retiró una catarata de la vista, de los ojos, de uno de sus ojos, está pendiente una segunda intervención, pero ya doña Consuelo está integrada a las labores. Vamos a permitirle un par de días más para el asunto de iluminación, cosas de estas en televisión, que son un poco más delicadas y que exigen un poco más para que la doña se integre. Gracias a Dios, todo salió bien como tenía que ser. La mujer que goza de la gracia divina. Bueno, muchos temas en el país. Edwin, por favor, en primer lugar, yo quiero abordar el pasado fin de semana, este fin de semana que apenas termina hoy en la madrugada, conocimos la muerte de Carlos Menem. Carlos Menem, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, aunque cuando yo era reformista, el Partido Reformista tuvo contacto con su partido, tuvo una interacción, y la verdad que políticamente tuve la oportunidad de estudiar la figura de Carlos Menem, su participación en la actividad política. Me llama la atención que él pertenece a una generación de políticos que ya no los hay, una generación de políticos que de alguna manera tenían un liderazgo férreo, no circunstancial, sino con arraigo. Hay gente llorando, haciendo fila, así como la experiencia que vivimos aquí en República Dominicana con un Joaquín Balaguer. Este hombre de gran carisma representó el ala derecha del peronismo, una cosa impresionante, el peso que tiene en la sociedad argentina el peronismo. Él representa el ala derecha, los Kirchner representan el ala izquierda, y hay un tercer grupo también más radical y otro más a la derecha. Es esa mezcla de cosas, pero los dos grandes frentes políticos de Argentina en el kirchnerismo son este hombre, Carlos Menem, perdón, y los esposos Kirchner, la hoy viuda Kirchner y su difunto esposo. La verdad que el mundo político en algún momento tiene que analizar la trascendencia de este político que pertenece a una generación ya caduca, porque hoy día la política se nutre de improvisaciones, no de políticos de trayectoria, sino de improvisaciones. Gente como Donald Trump, que aparece y se engancha, Macri, que a pesar de tener la experiencia de haber sido alcalde de la ciudad de Buenos Aires, pues de todas maneras no tiene ese arraigo. Ya hoy el país tiene un conocimiento de él y creo que tiene respeto, se ha ganado un espacio nacional e internacionalmente, pero no aparecen, ya no son frecuentes este tipo de figuras como el señor Carlos Menem. Es una verdadera pena su muerte, pero ya tenía 91 años de edad y creo que su vida útil como político había terminado hace un tiempo. Pasa sus restos, le tuve la oportunidad de estudiarlo en mis primeros años de estudio de la actividad política particular. El segundo tema importante del fin de semana fue el caso de el juicio. Terminó el juicio el pasado sábado al presidente Donald Trump, el impeachment, juicio político al presidente Donald Trump, donde ya para el sábado, nosotros habíamos visto aquí el jueves que el presidente Donald Trump, los acusadores, los fiscales, la delegación de la Cámara de Representantes había terminado una magnífica, extraordinaria exposición. Este juicio, esta exposición tiene que ser materia de
de estudios hoy por las academias de la ciencia política obligatoriamente. Dos debates se daban en torno a este juicio. Sí, amén de el gran legado de elementos que preparó, visuales, documentales, testimoniales, que preparó la Cámara de Representantes, los diputados del demócratas, los fiscales, para acusar. Amén de eso, había dos elementos en discusión. Uno, si era constitucional o no hacer el juicio político a una persona que, a pesar de que el mismo juicio fue iniciado previo al término del periodo constitucional de Donald Trump, en la labor, en la función todavía del presidente, si era constitucional o no hacer un juicio político a un exmandatario. De todas maneras, el tema se introdujo a la Cámara, se discutió en Cámara, siendo el presidente de la República, y se transmitió también al Senado de la República, y se puso fecha posterior con todas las partes consensuadas para dar tiempo a los abogados de que dominaran, conocieran el caso y prepararan la defensa. De todas maneras, 56 senadores, entre ellos 6 demócratas, votaron a favor de la constitucionalidad del proceso, y esto quedó salvado el primer día. El segundo tema que se discutía es si Donald Trump, que evidentemente hay evidencias más que sobradas de que incitó a la toma del Capitolio, si esa insurrección fue fruto de su convocatoria al acto que se preparó frente al Congreso, frente a la Casa Blanca, si fue inducido por él. Todo eso está más que claro, hay más que evidencia de eso. Concatenar todas las acciones previas y posteriores a esta actividad, más la plataforma del contexto en lo que estaba pasando en el Congreso y lo que él estaba demandando, y los elementos que se habían dado en torno a su planteamiento de evitar la confirmación de los resultados del colegio electoral, delatan que realmente había una acción en proceso encabezada por el presidente de la República. Negar esto es un ridículo, pero bien, ese no es el tema. El tema es que los abogados quisieron justificar que por un discurso político el presidente no había materializado realmente el proceso de insinuarle a los convocados, de incitarlos a la insurrección, a la toma del Capitolio. De todas maneras, ese va a ser un tema de debate, vamos a seguir sobre él. Salió libre esta vez Donald Trump, una impunidad grosera del Partido Republicano. Los senadores republicanos, la verdad que es vergonzoso ver cómo privilegian su interés particular de ser reelectos senadores versus el interés institucional y de la nación. De todas maneras, ese tema tendremos espacio para debatirlo. En la República Dominicana, y le pido a Edwin con esto que comencemos a contactar al buen amigo Melanio Paredes, ex ministro de Educación. Con Melanio vamos a ver lo que vivió el país este fin de semana, que no puede ser inadvertido y no observado por la opinión pública nacional, un evento democrático en el partido, en el segundo partido más importante de la República Dominicana, dándose el ejercicio de lo que fue una práctica interna de ejercicio democrático que uno tiene que procurar dimensionar, fortalecer, justamente dimensionar por lo importante que es para la vida institucional de los partidos y concomitantemente de la nación. Hoy se dio a conocer la propuesta, súbeme la imagen de la infografía, de esto vamos a hablar mañana. Mañana tengo dos temas que quiero abordar en este espacio. El caso de la vacunación, el plan de vacunación que ha presentado al país el presidente Luis Abinader Corona, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, donde el plan define, primero in voz, el presidente dijo que este mismo mes estaremos conociendo de la vacuna, de la llegada al país, del arribo de dos de las
3, 4 vacunas que han sido contratadas. Aquí están los principios básicos del plan. Le voy a dejar esto a ustedes de tarea, lo que significa el bienestar humano, la legitimidad, la equidad nacional y el reparto igualitario. Dale un poquito más adelante para ver nada más los encabezados. El objetivo nacional del plan de vacunación: proteger la integridad del sistema de salud, reducir la mortalidad asociada, reducir la mortalidad severa. Bueno, ya ustedes lo van a tener la oportunidad de verlo. Criterios de priorización. La prioridad será primero las personas en alto riesgo, las personas con comorbilidad y el tema de la edad. Esos son los 3 elementos que van a definir la ruta de vacunación. A esos fines se definió, aquí está la cantidad de vacunas. Se vacunarán 7.8 millones de personas mayores de 18 años, se adquirieron 21 millones de vacunas y se tiene claro que para los 7.8 millones, este año 2021, se necesitan 15.6 millones de vacunas. Yo creo que son menos, pero de todas maneras fue el presidente que habló. Yo entiendo que son menos. Vamos a ver la siguiente gráfica. ¿A quién se toca vacunar? Este tema, a partir de aquí lo vamos a ver mañana. ¿A quién se toca vacunar? Son 3 grupos. Se ha hecho 3 fases para definir personal de salud de primera línea, resto del personal de salud y adultos de más de 60 años. Es el tercer episodio en que estarán en la fase 1 vacunando. Adultos mayores de 60 años, de 90 años, perdón, de 60 años, perdón, población militar, incluyendo a la primera línea del Ejército y la Policía Nacional y la Marina de Guerra, que creo que debían ser incluidos con los médicos porque están en la primera línea de confrontación a la enfermedad y a los toques de queda y a toda esta situación, y también incluye al personal docente. En la fase 1A entonces subirán a vacunar a las personas de 50 a 59 años, y en la fase 3 baja un poquito más. En la fase 2B estarán los de el resto de la población mayor a 59 años. ¿A quién le toca vacunarse? Bueno, ahí están los elementos. Vamos a ver esa parte posteriormente, y en función de los grupos poblacionales, cuáles son las prioridades. Ese tema lo vamos a ver con un especialista entre mañana y pasado. Mañana vamos a retomar este tema y el miércoles vamos a tener un especialista en la materia con nosotros discutiendo este tema. Ahora yo quisiera que pudiéramos contactar al profesor Melanio Paredes. Melanio, buenas tardes. Melanio. Profesor, buenas tardes. Aló, se está conectando. Bueno, ya tenemos resultados de anoche mismo, el Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, Melanio, ¿qué tal? Profesor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, patrón. Hermano, queríamos... el último boletín ahora. Por favor, sí, que quería referirme a ese... el último boletín. ¿Qué tu evaluación del proceso? El día de ayer todo inició, tuvo un tránsito para mí muy normal, y parece que los augurios que se tenían de que habían intereses de dañar el proceso no se materializaron. ¿Tu opinión al respecto, Melanio? Gracias por la oportunidad. Magnífico el proceso. Y no es simplemente el deseo de autoalabarnos. Tú conoces el proceso electoral, Ángel, porque tú has sido inclusive observador de esos procesos en otros países. El 28 de diciembre nosotros cerramos la fase de regla de juego. Tú sabes que para tú poder iniciar un proceso electivo tienes que tener todo claro. O sea, con qué ley tú vas, con qué norma, con qué educación, cuántos se van a elegir 300, con qué modalidad, con un voto cualificado de presidente con base. ¿En dónde se van a instalar los centros? Bueno, en aquellos lugares de mayor concentración de esos comités. Eso lo hicimos entre el 12 de enero y el 13 de febrero. Correcto. O sea, 30 días. A la Junta Central Electoral ese proceso le hubiese tomado 6 meses montarlo. Nosotros lo montamos en 30 días. Y ciertamente no fue con el padrón universal, no fue con 7 millones, fue con 165,000
electores, pero fue en el ámbito nacional. En los 158 municipios del país pudimos montar las 381 mesas que funcionaron. Ángel, a las 3 de la tarde se vencía el plazo de cierre de votación. Para cierre, sí, correcto. Dijimos que los que estuvieran en fila a esa hora podían. Entonces, culminaron todas las mesas entre 4 y 4 y 4. Antes de la hora, nosotros teníamos ya el 60% del cómputo. Y cuando tuvimos ya el asunto que le queda, que le mandamos recojan, porque lo que queda el tiempo para desplazarse a su casa, nosotros cerramos ahí con un robusto 70% de los resultados, con un listado de 300 y pico de candidatos en el nivel nacional y 600 y pico de candidatos en el nivel local. Tú sabes lo que es local. Claro. Localmente. Con el tema de los candidatos que si fuera un voto preferencial, está localmente sumándole palitos a cada candidato. Bueno, eso se logró. Van a surgir sus requemores, que se sintió perdido, pero en sentido general, nosotros nos sentimos satisfechos porque pudimos utilizar la tecnología, y es bueno consignar que este voto automatizado la Junta tiene que retomarlo. Al PLD le ha dado resultado en 4 ocasiones. Santo Domingo Norte, antes del 6 de octubre, ahí se presentó una gran cantidad de candidatos y tuvimos que reducir porque teníamos que entregar a la Junta una determinada cantidad. Efectivamente, hicimos en Santo Domingo Norte un proceso que implicó a miles de votantes. Luego, el 6 de octubre, independientemente del algoritmo de que adulce el presidente Fernández, a nosotros nos dio resultados. Yo participé como candidato, independientemente de Gonzalo y de Leonel, yo participé. Y a mí me correspondió por delegados técnicos, y mi delegado técnico fue al centro de votación que tenía la Junta, y comprobamos al Chele que coincidía el conteo manual y el conteo automatizado. Y entonces, el momento, hace un año, que un grupo fue muy elevado al comité político, Dominguez Brito, Navarro, etcétera, se utilizó el comité central con 500 y pico de votantes, el mismo método. Correcto. Y yo sentí un tipo de... Me contaron un voto, pero ese método sin el quemón. Y ahora es la 4ª oportunidad que nosotros comprobamos que el método funciona. Claro, hay que aplicarle control de calidad, había que ver lo que le ocurrió a la Junta, tú comparar a boleta digital con una boleta impresa para que no haya superposición, porque son muchas caras. En el caso nuestro, en el nivel nacional, eran 121 números, porque ponerle la cara era difícil. Ahora, claro, cuando tú ponchabas el 125, te salía la cara de candidato y te daba a confirmar o delatar. Si ese es el que tú votaste, te confirmaba y seguía el siguiente, y seguía el siguiente. Increíble. En mi caso lo hice en 2 minutos, 15 segundos. Y yo voté por 22 nacionales y voté por 5 de 6 en la circunscripción 1 de la capital, que es donde me toca votar. Una pregunta, Melanio. En el reporte que tenemos en pantalla, para mí hay un déficit, y es que una información importante no está en el reporte. Los participantes, los concurrentes, ¿cuántos fueron? Ustedes habían convocado 164,000 personas. ¿Cuántos concurrieron? Sí, esa información la daremos esta tarde en una rueda de prensa que tenemos a las 4 de la tarde para dar los cómputos finales. Te lo doy como primicia, ya con el 100% de los resultados, y ahí podemos ya, porque nada más que jalarlo del software para ver el nivel de concurrente. Por el nivel de votación no se puede sacar porque tú votabas por 22. Exacto. Pero hasta anoche teníamos alrededor de 600,000 marcados. Si tú divides ese número entre el número de marcados entre 22 te da una idea. Por el que sirve de te da una idea. Ya eso lo hicimos Armando García y yo, porque íbamos a programa hoy y ustedes son acusados a los periodistas. Yo estoy proyectando una votación de un 40% al menos. Un 40%. Es importante para un proceso interno del partido. Claro, es los 60,000 presidentes del comité de base de los convocados. Ok.
De los 160.000, estamos hablando de un 40%, estamos hablando de más o menos 50, 60.000 personas que participaron. Ahora, Melanio, en el caso de qué hacer a partir de hoy, ustedes a las 4 de la tarde van a una rueda de prensa, presentan resultados, habrá un periodo para protestas y lo contencioso de los reclamos de los perdedores. Ahora, de ahí en adelante, ¿cuál es la ruta que seguirá el Partido de la Liberación Dominicana, que de alguna manera debe resaltar que salió exitoso de este proceso el fin de semana? Porque yo creo que hasta ustedes mismos estaban asustados. Bueno, como decía David, esto es en vivo, uno no sabía y teníamos los dedos cruzados para que todo saliera. La tecnología es buena, Ángel, pero claro, tiene sus trampas. Claro. Por ejemplo, entre 4 y 5 nos colapsó. Cuando íbamos por el 50% nos colapsó por el acceso simultáneo de todo el país al servidor central, o sea, tratando de transmitir las informaciones, y colapsó. Tuvimos que resetear, sacar el sistema y reintroducirlo, porque aquí, como decía Sarrul, el chivismo del dominicano es clásico. Cuando colapsó la página, mucha gente se preocupó. Y después de lo de Evo en Bolivia más. Bueno, entonces un 70%, un robusto 70% marca tendencia. Yo digo claro, que ya hay 90, los que están del 1 al 90, ¿están seguros? Están seguros. Los últimos puestos, del 90 al 110, ahí van a subir y bajar en términos tendenciales. Y en eso está ahora. Todavía hay mucho nerviosismo. Yo vi, por ejemplo, que Nubia Suazo, que es la candidata de Consuelo de Pradel, doña Nubia Suazo. Y mía, yo voté por Nubia, que fue regidora junto con Consuelo, una mujer extraordinaria, la madre de los hijos de Hernando Paredes. Yo voté por ella. Y secretaria del presidente ella estaba esta mañana, cuando en el primer boletín que ustedes presentaron anoche, estaba en el número 110. Hoy, sí, en el boletín que tú acabas de presentar, está en el 118. O sea, que prácticamente sí, queda fuera de los electos. Es una situación que se va a estar dando entre esos últimos 10 que están a la cola y los primeros que quedaron fuera en función de la votación pendiente. Ustedes en este boletín dicen que falta 18%. Seguro. Decirle a Consuelo. Yo estoy seguro. Puede decirle a Consuelo que Nubia, si no sale, hay muchos miembros del comité político que la podríamos acoger dentro de la cuota institucional que nos corresponde. Darían un gran mensaje. Mañana se reúne el comité político para eso. Nos permite, yo no debía decirlo, pero es una compañera que todos defendemos. Mañana se reúne el comité político para decidir ese 10%, una vez tengamos los resultados finales. Y el viernes 5 de marzo, se estarán reuniendo la matrícula total del comité central, que rondará entre los 1.040 a 1.050 miembros, para escoger en primer término al presidente del partido, al secretario general y a los 33 miembros del comité político que no se someten a votos de mediados de los 90 para completar los 35. Ahí hay renovación. Claro, eso es renovación. Claro. No, yo creo que va a ocurrir. Ustedes están generando la pauta para que los demás partidos políticos tengan que... Amigos comunes, el cambio hay que gestionarlo, Ángel. El cambio no puede ser así porque será anarquía. Hay que gestionar el cambio. El PLD tiene dos desafíos: preservarse como institución con su espíritu de cuerpo ante el asedio y la sonsaca. Primero preservarse e ir avanzando en la necesaria transformación que le exigen los nuevos tiempos. Es correcto. Entonces, tú dices que mañana se va a reunir el comité político para completar el 10% de los miembros del CC que faltan por definir. Ahí estaría la matrícula ya completa, y que la primera reunión de ese órgano será el día 5 de marzo para escoger el comité político. El viernes, ahora. Pero yo entendí que tendremos que ver un local bastante amplio. Tenemos que ver un local bastante amplio, que son más de 1.000 personas, y todavía hay que esperar que el gobierno, en el próximo decreto que saque el 22, y entonces ver si podemos lograr. Palacio de los Deportes, vamos al Palacio de los Deportes y ahí nos reunimos. Así es. El Palacio de los Deportes. Así es, con holgura y con un protocolo. Así.
pasan su sí. Mira, Melanio, entonces, no, pero había una reunión programada para el domingo. ¿Era la del comité político o no? Sí, se había planteado, pero quiere actuar con tiempo. Nos vamos a ver mañana. Ah, ok, excelente. Bueno, ahí está la Naturalmente, la comisión organizadora, la que no puede influir, la comisión organizadora es la responsable del proceso. Tiene que esperar los plazos razonables de impugnaciones, de apelaciones. Tenemos dos instancias a nivel local. Claro. Primero la propia comisión escucha a los reclamantes y ve si hay mérito y dicta una resolución. Si aún así el reclamante no se siente satisfecho, va a acudir a la Comisión de Justicia Electoral, que es una novedad. Lo pide la ley de partido, que antes de acudir a las altas cortes haya un mecanismo de técnica de solución de conflicto. Esa es la democracia. Claro. Si podemos resolver en la casa el problema, no hay que ir a las altas cortes a bregar con abogados. Muchas veces los compañeros no tienen los cuartos. Para ir internamente no hay que ir a abogado, usted va con su lista de reclamos y punto. Exacto. Entonces, bueno, excelente, Melanio. Ahí está lo que es los eventos acontecidos en el día de ayer y cómo va. Y esta tarde a las 4 tendremos el 100% de los resultados. Perfecto. Permítame una pregunta adicional, no vinculado al acto del Partido de la Liberación Dominicana. En el día de hoy, y ya hace más de una semana, no, más de 2 semanas, hay un movimiento de padres y amigos de la escuela, más vinculados al sector privado, Melanio, demandándole al gobierno retornar a las clases presenciales. Tu experiencia como académico, como profesor, como maestro y como ministro de Educación. Si fueras tú el ministro de Educación hoy, ¿cuál sería tu decisión? Porque esta gente luce que van a iniciar acciones inclusive en el Tribunal Superior Administrativo. Sí, un político opositor debe pensar en nación. O sea, para hacer política, para hacer buena política, usted tiene que pensar en los temas nacionales. Yo no hago politiquería. Y usted primero reconocer como un punto a favor del gobierno el poder mantener el ciclo escolar de los niños, niñas y adolescentes. Organización Nacional en su día, el propio Papa Francisco decía que cerrar las escuelas, no dar oportunidad a que los muchachos pudieran estar en lo que tienen que estar, pudiera resultar o devenir en una catástrofe generacional. O sea, que implica como padre o tío tener unos muchachos sin oficio en la casa. O sea, están expuestos a todos los desmanes, a todas las tropelías, a todos los peligros en el barrio. Por eso, lo primero que hicimos fue reconocer que había que mantener a los muchachos ocupados como fuera. Ahora, del 2 de noviembre al 2 de febrero han transcurrido 3 meses. Y nuestro currículum es sociocultural. Y tiene que primar la interacción entre los propios muchachos. Porque un muchacho que no tenga un hogar formal en que no se puedan socializar con él, las buenas mayoría, que son la mayoría de los muchachos, se nutre de aquellos que sí lo tienen. Ese proceso de socialización nos permite crecer. Yo fui a escuela pública, Ángel, no sé tú, y allí yo aprendí muchas cosas que no las conocía en el hogar. Entonces, ese proceso es fundamental para poder tener el producto educativo que deseamos. Hay que ir viendo si las clases por televisión están dejando un vacío que no se puede llenar, sino en ese contacto. La parte cognitiva es fundamental, Melanio. Sí, entre los alumnos y los maestros, y entre los maestros y las familias, que es importante también. Yo entiendo que ya es momento de convocar el pacto educativo, está vigente hasta el 2030, oigamos todos los sectores, evaluemos qué ha acontecido, cuáles son las fortalezas y las debilidades, y comencemos a redireccionar aquello que anda mal. Sencillamente eso. Se lo dije a Roberto Fulcar: ensayo, prueba, error. Eso decía Piaget. Claro, ensayo, prueba, error y evaluación permanente. Esa es la naturaleza de esta pandemia. Esa no es así otra, porque estamos todos improvisando. Bueno, gracias, Melanio. Así es, gracias, Melanio. Éxito en el resto del proceso y ya estaremos contactándole de nuevo al momento de usted ser reelecto en el comité político del PLD. Gracias por la suerte. Un placer. Bueno, gracias al profesor Melanio Paredes por estar con nosotros en esta actualización de lo que fue
el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quisiera ahora, estimado amigo Teófilo, Edwin, que vayamos a Haití. La situación en Haití es catastrófica, señores, es una situación penosa. Yo me confundí, yo entendí pasado jueves cuando estábamos en este espacio y el miércoles discutí también con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, de que la situación en Haití estaba mejorando. Pero lo que yo vi este fin de semana, coger a una persona, quemarla viva, policías y ciudadanos confrontados, una parte importante del pueblo tirado a la calle, una parte importante de la población tirada a la calle. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos, primero como observadores del proceso y después como dominicanos, es, ¿qué conviene? ¿Sacar a Moïse y montar allí un gobierno provisional? ¿Conviene? ¿O permitir que este hombre complete el proceso que parece que generará las bases para un reinicio institucional de la vida gubernamental haitiana? ¿Qué conviene? ¿Qué conviene ante una situación como la que tiene ese país, que tiene que llamar a elecciones, no están claras las bases constitucionales a los fines, existe una serie de baches y de situaciones constitucionales y una ausencia de autoridad, un país sin un Senado operando, sin una justicia, sin una Suprema Corte de Justicia operando cabal, eficazmente? ¿Qué es lo que conviene a Haití? Yo me inscribo entre los que creen que lo que conviene es que continúe el presidente Moïse y termine su año, que es un presidente de facto, que es una tiranía, una dictadura, que es el concepto que dio lugar a la manifestación antes de ayer, en Haití, de que la gente se tiró a la calle contra la dictadura de Jovenel Moïse. La realidad es que es el único referente legitimado que tiene ese país para sacarlo del momento de crisis en que él está. A veces a mí me da la sensación, y hay elementos para uno justificarlo, de que él mismo construyó esta situación, que él y su equipo y los grupos políticos que están en torno al presidente haitiano construyeron esta situación que hoy vive Haití. Una situación donde prácticamente ya se tiene más de un año con un gobierno de facto, gobernando por decreto, una cosa catastrófica. La gente se tiró a la calle y miren, aquí están las imágenes, gracias Edwin, de lo que pasó este fin de semana, donde una gran manifestación terminó con muertos, heridos, una confrontación policíaco, civil, grosera. Yo vi los policías huyendo porque la verdad que no tenían capacidad para confrontar los manifestantes. Y todo esto a uno le preocupa porque si bien esto se está dando solamente en las grandes urbes, en los centros poblacionales más importantes de Petionville, en Puerto Príncipe, en Cabo Haitiano, en puntos estratégicos de gran proyección y dimensión en Haití, comercio. Sin embargo, la frontera está muy tranquila. Nosotros tenemos un despliegue militar impresionante en nuestra frontera, cual tiene que ser, dada la circunstancia que estamos viviendo frente a Haití. Despliegue de todo el ejército dominicano está en la frontera. Ahora, en la frontera todo está en paz, tranquilo, en calma. Sin embargo, puede darse una situación de inestabilidad política que ya comienza a manifestarse, que pueda reflejarse en la frontera por la ausencia de autoridad. Yo insisto que tanto la Embajada Norteamericana, la Unión Europea, la OEA,
también el gobierno dominicano y otras organizaciones multilaterales de países multilaterales están expresando un respaldo a la continuidad de Jovenel Moïse. Esa es mi visión también de los hechos. Lo que conviene a Haití en este momento para concretar la agenda que tienen para construir una nueva constitución y convocar elecciones y en febrero del año 2022 instalar un nuevo gobierno, creo que es lo más saludable y lo más prudente. Ya está transcurriendo ese año de gracia que podría estar demandando el señor Jovenel Moïse. Insisto, no es la posición de todos los conocidos, los duchos en este tema. Yo veo como lógica la salida de que esta transición, incluyendo la posibilidad de que él sea repostulado como candidato presidencial, la encabece el presidente Jovenel Moïse. Mire, señores, mañana, en la primera parte del programa, yo quiero reintroducir, atención Edwin, el tema de la vacuna, el proceso de vacuna. Ahí hay algunas cosas que hay que verificar. Por ejemplo, en el orden en que están los sectores priorizados, hay dos temas que yo hubiese privilegiado. Después del sector médico, después del sector médico, yo hubiese privilegiado, baja un poco más, no, súbelo un poquito más. Ahí, es la siguiente, ahí, la anterior, esa. Ustedes ven ahí la fase 1D. La fase 1D, para mí, fuera la fase 1B. Concomitantemente a la fase 1B, yo incluyo este proceso. Y pongo la fase 1B dentro de este renglón. Y dejo ese tema de los adultos mayores de 50 años, mayores de 60 años, y como la fase D. Pero llevo a la fase 1 a todo el personal militar que está dando el frente. No a todos los militares, no todos los militares, que es rápido y fácil vacunarlos, no. A los militares que están dando la cara frente a el toque de queda, a los policías que están en ese proceso, hay que incluirlo en la fase B, perdón. La fase 1B hay que incluirlos ahí. Igual al personal docente. Ese es el único cambio que yo haría a este plan. Después veo lógico y consentido todo lo que ha planteado el gobierno en esta escena. Bueno, señores, nos vemos mañana en este escenario. Gracias, Edwin. Gracias, Juan. Buen.